Para adentrarnos en el tema de economía y sus líderes, estoy perfectamente acompañado, como siempre, con Gerardo Lavega. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y ahora con Arturo también. Arturo Franco, que nuestro primer invitado, es nuestro primer invitado, porque honestamente Gerardo estaba un poco harto de mí, quería variedad, y entonces me dijo, ya tráeme a alguien, por favor, alguien que sí sepa, me dijo. Entonces tenemos a nuestro primer invitado, él es profesor, escritor, economista, Arturo Franco. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Gerardo, Gus. Qué bueno que vine aquí a parar el altercado. A parar el altercado. Aquí fíjate que nos ponemos a platicar sobre el liderazgo, pero sobre todo desde esas personas que han sido clave en el liderazgo de diferentes temas. Nos gusta primero y antes que nada entender el tema en el cual nos vamos a adentrar. Entonces yo siempre suelto la pregunta, que ustedes me responden entre los dos. ¿Cómo definiríamos economía? ¿Qué es economía? Pues lo que aprendes en la escuela es que es la disciplina que tiene que ver con la producción, la distribución y el consumo de los bienes escasos. Okay. Eso es lo que aprendemos todos, pero Arturo me tendrá que corregir. Sí, no, yo creo que esa es una excelente definición, es cómo se organiza la producción de cosas, cómo hacemos que nuestra sociedad tenga el sustento que necesita, quién se lleva qué en esa producción. Y bueno, como ciencia es un concepto mucho más moderno, pero a lo largo de toda la historia hemos tenido evidencia de personas que se dedicaban a contar cosas en ese sentido, ¿no? Desde los códices mayas nos muestran que había ciclos económicos que muy ligados a la agricultura, pero ellos sabían cuándo venían años no tan buenos. En la Biblia hay una referencia a José, que el faraón de Egipto lo despertó y lo sacó de la cárcel una mañana para preguntarle sobre un sueño, no sé si se acuerdan, el de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Claro. Y él lo describió casi como un secretario de Hacienda, ¿no? Diciendo, bueno, lo que tu sueño quiere decir es que tenemos que ahorrar en la economía. Entonces siempre ha habido como una especie de referencia a entender cómo estamos organizados en base a los bienes materiales. Digamos que en el momento en que se acaba ya estas pequeñas microculturas de unos cuantos y empieza ya la agricultura y empezamos a tener que ver cuánto cuesta, cuánto vale qué, empieza ya a desarrollarse los primeros conceptos económicos desde aquellas épocas, desde aquellas primeras culturas. Bueno, yo pensaría que la humanidad ha vivido grandes revoluciones en los 2.4 millones de años que tenemos como humanos, la de la agricultura, la cognitiva, la tecnológica o industrial y más recientemente la científico-digital, ¿no? Y creo que en ese desarrollo humano se ha venido desarrollando la ciencia que acompaña el entender cómo estos cambios, como les decía, en la manera en la que producimos y distribuimos recursos impacta a la sociedad misma, a la estructura social misma, impacta nuestra política, impacta nuestra capacidad de tener, por ejemplo, dinero para gastos personales, que ese concepto es muy moderno. Hasta después de la Revolución Industrial pasamos de una subsistencia a realmente ser consumidores. El ser consumidores no existía hasta el siglo XIX. El crecimiento económico no existía hasta el siglo XIX como concepto, ¿no? Entonces, creo que la ciencia económica ha ido acompañando estas grandes revoluciones que ha vivido la humanidad. Y le pregunto a los dos, Adam Smith, ¿por qué es considerado acá importantísimo en la evolución de la economía? Ya empezando a adentrarnos en el asunto de los líderes en términos del pensamiento y de la ciencia económica. Bueno, mira, yo creo que es el primero que sistematiza la forma en que se produce, en que se distribuye y en que se consumen estos bienes escasos. Muchos piensan que es el padre de la economía y tiene aportaciones muy notables, como la ventaja comparativa. Digo, si yo me pongo a hacer tenis y yo me pongo a hacer pantalones, si yo me pongo a hacer sacos, pues nunca voy a poder hacer nada. Mejor que el que sabe hacer zapatos haga zapatos, el que sabe hacer sacos haga sacos y el que sabe hacer anteojos haga anteojos, y yo voy intercambiando. Este fluir de la economía, que tiene que ver con la producción, con la distribución y el consumo de cosas, le dan ese lugar tan importante a Adam Smith. Ahora, lo que pasa es que Adam Smith va a decir, bueno, y esto tendremos que revisarlo con el tiempo, los que no producen pues se van quedando a la saga.
Y el que no produce, pues porque yo compito, porque yo también hago tenis, y tú también, y tú también. Pero resulta que mis tenis son de mejor calidad y más baratos que los de ustedes. Yo vendo tenis a todo el mundo y ustedes ya se quedaron atrás. Yo me hago rico. ¿Y qué hacemos con ustedes? Que son preguntas que no contestó Adam Smith. Ya. ¿O cómo sientes, Arturo? Sí, no, completamente. A mí me gusta mucho, no soy historiador económico, pero me gusta mucho la historia económica y me gusta mucho no solamente leer el texto de Adam Smith, por ejemplo, La riqueza de las naciones, o de David Ricardo, o de todos los economistas, filósofos contemporáneos, John Stuart Mill, etcétera, sino entender el contexto histórico en el que vivieron. Entonces, por ejemplo, los clásicos, los economistas clásicos de los que estamos hablando, viven en el siglo XVIII, en su mayoría, y en ese momento veníamos saliendo de una época feudal, de una época oscura, digamos, en Europa, en donde había mucha concentración de poder, había todavía monarquías, pues hubo una revolución, la Revolución Francesa, de las ideas, y con un énfasis en la libertad y en la igualdad. La libertad siguió siendo un concepto de la igualdad. Ahorita vamos a regresar al tema de la igualdad, porque regresa después en la historia económica. Y entonces Adam Smith está viendo eso, por un lado, y está viendo además esta fuente de riqueza y de guerras que se llama el mercantilismo, ¿no? En donde los países estaban luchando por tener reservas de oro y de plata. Esa era como la intención de la economía, era básicamente enfocarse en qué país podía ir a las Américas o a África y explotar minas para traerse todo el oro, ¿no? Claro. Y entonces las ideas clásicas de la economía son una reacción Al contexto, claro. al contexto. Entonces yo creo que toda la historia económica, y si seguimos adelante, para mí es muy sencillo pensar en dos dimensiones, en dos preguntas en las que creo que caben casi todos los pensadores económicos, casi todos los modelos económicos, casi todos los ejemplos de países que lo han logrado. Una dimensión es entre el rol del gobierno y el rol del mercado, que es la invención de Adam Smith o la observación de los clásicos, ¿no? El rol digamos, la competencia de las personas siguiendo su propio instinto, su propio egoísmo, y la batalla es entre un sistema centralizado, en donde el poder económico y las decisiones económicas se están tomando por un solo ente, y un sistema descentralizado, en donde las decisiones económicas se están tomando por mucha gente al mismo tiempo y no puedes ver a todos. De ahí la noción de la mano invisible del capitalismo, ¿no? Y la otra dimensión, entonces uno es si te gusta el mercado o si te gusta el gobierno. Ya. Esa es una dimensión. Y cuando hablemos de Marx y cuando hablemos de otros, se mueven un poquito hacia el lado del gobierno. Y justo creo que me lleva a Marx. Karl Marx ha influido muchísimo. ¿Qué pasa con Karl Marx? ¿Por qué es tan esencial en la historia de la economía? Bueno, yo creo que no se entiende la economía sin Karl Marx. Karl Marx dice, muy bien, ya están produciendo todo, pero están produciendo pocos ricos y muchísimos pobres. Estos ricos están explotando a los pobres y eso hay que acabarlo. Y la única forma de evitar esto, dice Marx, lo dice en el Manifiesto Comunista. Muchos neomarxistas dicen que nunca lo dijo, pero está escrito ahí. Cualquiera que lee el Manifiesto Comunista lo puede verificar en el último párrafo. La única forma de revertir esto es la violencia. Y la apuesta de Marx es la violencia. Vamos a cambiar las cosas. Y tuvo discípulos muy notables. No es que antes no se hubiera desatado la violencia. Siempre ha habido violencia en la historia de la humanidad. Pero personas como Lenin o como Mao o como Castro apelan a Marx. Vamos a seguir la receta del viejo Marx, vamos a derrocar a estos miserables explotadores y vamos a instalar un gobierno del proletariado. No se entiende, desde luego a mí no me gusta nada Marx, pero eso dice Marx. ¿Y cómo cambia la balanza? Aparece Marx y ¿qué pasa un poco con los conceptos económicos? Yo diría, la otra dimensión es el individualismo contra el colectivismo, ¿no? Claro. Y entonces pensar, digo, las dos cosas coexisten, pero un sistema económico puede estar diseñado alrededor de la libertad individual o enfocado más bien a cosas como el bien común. Entonces esa es una decisión muy importante dentro de un sistema económico. Lo que observa Marx
Curiosamente, Adam Smith, que como decía Gerardo, es conocido como el padre del capitalismo, no le tocó vivir el capitalismo. El capitalismo empezó el siglo siguiente a cuando se murió. Entonces, a él no le tocó vivir ese modelo, ¿no? Él estaba criticando el mercantilismo. A Marx no le toca vivir el comunismo. A Marx no le toca el socialismo. Marx ve el capitalismo muy, muy temprano y lo que hace es criticarlo, ¿no? Entonces, a veces la gente piensa que Marx vivió en Rusia comunista o que Adam Smith vivió el auge del capitalismo. A ninguno de los dos les tocó ver el modelo o el sistema que idearon. Pero Marx sí vio esta explotación y lo que interpretó fue cuál individualismo y cuál libertad. Esta gente no tiene libertad, son esclavos, no les estamos llamando esclavos, o sea, es una lucha de clases y las clases que teníamos en el sistema feudal y anteriores se replicaron en el sistema capitalista. Arturo, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué presentas la disyuntiva? Es decir, o Estado o individuo. Yo creo que es Estado e individuo. No, era Estado o mercado, individuo o colectivo. Bueno, ahora, yo creo que tienes que tener Estado y mercado. ¿Sí? O se puede hacer una separación, me parece casi imposible. No, completamente. Y creo que los países que han logrado el mayor desarrollo económico en la historia, y como les digo, el crecimiento económico es algo que tiene menos de 200 años, son los que han sido más pragmáticos en todas estas ideologías. Combinando. Sí, porque si nos vamos a Hayek y le dices gobierno, Estado, ¿qué te diría Hayek? Podría golpearnos aquí. Claro, diría, el Estado ni para los chicles, o sea, que se dediquen a la seguridad y que no se metan en nada más. Entonces, es una disyuntiva mía, yo creo que la batalla de ideas es un ping-pong que hemos tenido durante los últimos 2 siglos, ¿no? Y a mí por eso me atrae tanto la historia de la economía. Me gusta mucho, por ejemplo, Douglass North, economista que ganó el premio Nobel. Me gustan sus alumnos, Robinson, Acemoglu, un montón. Porque ellos, más que una teoría, dicen, a ver, señores, vamos a analizar la historia. ¿Qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado? De teorías. ¿Qué funcionó aquí? ¿Qué no funcionó acá? Y de ahí sacan sus conclusiones. Por eso me encanta la teoría del pensamiento económico. Más que si es que el modelo que presentó nuestro amigo Robert Solow, por ejemplo, del crecimiento. A ver, señores, déjense cosas. ¿Qué funciona y qué no funciona? Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que más ha funcionado en tu experiencia, Arturo? Bueno, a ver, hay ejemplos claros de países como Corea del Sur, que en el año en que yo nací, en 1980, tenía la mitad del ingreso per cápita de los mexicanos. Y en las últimas 4 décadas creo que ha crecido por 4 veces su ingreso per cápita. Nosotros apenas lo hemos duplicado desde 1980. Entonces ya son un país mucho más desarrollado que nosotros, con mucha mayor cohesión social. Y aunque se subieron, digamos, al tren de la globalización, de la industrialización, no lo hicieron de la manera que lo hicimos nosotros u otros países, que nos tomamos la pastilla neoliberal, ¿no? ¿Qué hicieron ellos mejor que nosotros? Pragmatismo. ¿Que se traduce en qué? Política industrial, cuando esas 2 palabras eran una mala palabra. O sea, el gobierno intervino en escoger industrias que iban a proteger en las décadas en las que el mundo se estaba abriendo, en donde todo se estaba privatizando, como en este país, en donde era mala palabra decir intervención del gobierno o subsidios o lo que quieras. Ellos lo hicieron, y lo hicieron con las industrias que después fueron la base de su economía. Mucha protección laboral, mucha política social, una red de protección social muy amplia. Entonces, pragmatismo al lado de lo que hizo el gobierno y pragmatismo al lado de meterse de lleno al comercio internacional, a la parte ricardiana, ¿no? A la parte del mercado. Entonces, creo que es esa combinación, y creo que en México no hemos llegado a entender que ya no hay batalla, como decías, entre izquierda y derecha. Hay batalla entre buenas ideas y malas ideas, y creo que aquí implementamos muy malas ideas. Y ahorita, por ejemplo, regresándonos un poco en la historia y para tratar de también ayudar a que nuestra audiencia entienda conceptos y vea cómo ha venido creciendo y avanzando los conceptos económicos. Por ejemplo, yo sé que
John Keynes, ¿no? Era muy importante para la economía también. Él habló de macroeconomías. ¿Podríamos definir eso de entrada? Porque la gente en general no, tampoco es como que sepa mucho. Yo ahorita casi ni he hablado porque estoy aprendiendo, ¿no? Entonces... No, todos aprendemos. Todos aprendemos todo el tiempo. Pero Entonces, es que, ¿sabes qué, Gus? Mira, si piensas en este modelo, nada más te tienes que aprender 4 palabras. Ajá, Gobierno o mercado, Ajá. es una elección, ajá. y individualismo contra colectivismo. Pero, Y- pero, de nuevo, la disyuntiva, ¿por qué gobierno o mercado? Es Bueno, gobierno y mercado. porque entonces- O más bien mercado y gobierno. puedes encontrar los casos extremos. O sea, si yo te digo, dame una sociedad que claramente escogió que el poder económico vive en el gobierno y que claramente escogió el colectivismo, y te digo China Cuba, o Cuba. Corea del Norte. Una que está en el lugar opuesto, ¿no? En el cuadrante opuesto a eso, individualismo y mercado puro, Estados Unidos. Mercado con colectivismo, los países nórdicos, Claro, que a mí me Suecia. encanta ese modelo. Y el gobierno, o sea, intervención del gobierno con individualismo, yo pensaría en un Corea del Sur o en un Singapur. O sea, el gobierno tiene gran importancia. Entonces, lo que tienes que entender de la historia económica es que ha habido tiros de precisión en todos esos cuadrantes, pero el mundo se está moviendo al centro de esa disyuntiva. Pero sí tenemos ejemplos en todos esos cuadrantes, y cada uno de los pensadores económicos, Keynes, Marx, Hayek, están básicamente en las orillas de ese mapa, de ese compás Ahora, y económico. más allá de las teorías, a mí me encanta, por ejemplo, ahora mencionas Singapur. Pienso en Lee Kuan Yew, el hombre que hizo posible un Singapur así, un gobernante, un hombre que desde la política incentivó la iniciativa privada. Sí, lo que Es le esa critican... es la mezcla perfecta, que era un dictador. Bueno, había elecciones. Él ganó su primera elección contra el Partido Comunista. Sí, pero las ganó La los siguientes siguió, 30 la años. siguió ganando por 30 años. Es un país muy chiquito, lo llevó de un ingreso por persona de $500 a casi $50,000 en su generación, y Wow. le sumó como 30 años de esperanza de vida a cada singapuriano. O sea, la esperanza de vida cuando él nació, de su gente, de su país, era como 50 años, y cuando se murió era 77 años. Ahí está el ejemplo clarísimo histórico de cómo el gobierno combinado con el mercado dan los mejores resultados. Así es. Entonces, si pudiéramos pensar en una economía contemporánea, dices en poco, pareciera que es como que todas estas orillas se empiecen a ir hacia un equilibrio. ¿Sería así? Sí, o sea, el gobierno tiene un rol fundamental en la economía, y yo creo hay teorías más modernas. Mariana Mazzucato, una economista italiana que está en Inglaterra, acaba de escribir 2 libros muy buenos: El Estado Emprendedor, The Entrepreneurial State, y un libro que se llama La economía con base en misiones. Y lo que dice es muy sencillo. Tú sabes quién fue el primer inversionista en la tecnología que inventó el iPhone que traes. No me acuerdo su nombre, pero no lo recuerdo. El gobierno norteamericano. Ok. Porque el iPhone viene de una historia de inversiones en defensa que involucraban al sector privado y al sector académico, Stanford, etcétera, que es como la cuna de Silicon Valley, pero el primer inversionista fue el gobierno. Entonces, desde llegar a la luna en Estados Unidos, hasta la invención del Internet, hasta la invención del iPhone que traes, el gobierno tuvo un rol fundamental al inicio de ese proceso, pero nadie le da crédito, y de hecho nadie le regresó dinero al gobierno, ¿no? Okay. Entonces, la idea es, si lo hemos podido hacer antes, ¿por qué no ver nuestra economía como una misión? ¿Por qué no ver en México, por ejemplo, la misión de llevar al 100% de los mexicanos a la inclusión digital, que todos tengan internet accesible? ¿Lo tiene que hacer el gobierno por sí solo? No. Punto. Lo tiene que hacer el gobierno con alianza en el sector quizá lo privado. expresé mal. O sea, tiene que tomar la iniciativa el gobierno Ya. para regular, para impulsar, para incentivar bajando impuestos. Claro, a la IP hace todo finalmente. Pero si el gobierno conduce, tenemos un resultado espectacular. Entonces, la idea podemos es como tenerlo. ser un poquito marxista al principio, ser un poquito hayekiano en medio, ser un poquito keynesiano al final, ¿no? La O sea, combinación, Exacto. por supuesto, por supuesto. Y para poder llamarse líderes de economía, ¿qué características tendría que tener alguien que diga, yo quiero comprender qué sigue, quiero llevar
la economía al siguiente nivel? ¿Qué características verías tú en tu experiencia también? Tú estás finalmente trabajando en esto y te dedicas a esto. ¿Qué viene para la economía? ¿Qué se necesita? Yo creo que la gran historia para los líderes que tienen que entender es que durante los últimos 200 años hemos creado el mayor progreso humano que hemos visto en toda la historia. Sin duda. Estamos en una especie de momento, de punto de inflexión. Llevamos 200 años sin saber si este enorme crecimiento económico exponencial, realmente ha sido exponencial, va a terminar en algún momento, y creo que hay dos cosas que lo pueden retar o que pueden hacer que empiece a dejar de crecer el mundo. Una, obviamente, es el tema planetario, o sea, estamos viendo ya los límites de los recursos naturales. La tecnología puede ayudar mucho en eso, pero creo que tenemos que repensar qué tanto del planeta estamos usando o abusando. Pero lo segundo es la estructura social y, a mi parecer, la desigualdad. Claro. Yo creo que la desigualdad ha llegado a un nivel en el que la economía ya no lo puede soportar y en el que estamos perdiendo a nuestras mejores mentes, a nuestros mejores trabajadores por falta de oportunidad. O sea, no estamos metiendo a los mejores 11 jugadores de la economía a la cancha y estamos perdiendo el mundial de la economía. O sea, los paralelismos con el fútbol verdadero son igual de tristes, porque creo que la economía, y creo que hablo por varios de los que están acá, es bastante inaccesible para la gente. O sea, la ve y dice, yo no sé de eso, no entiendo de eso, ¿cómo me involucro en eso? Si alguien... Yo hago una precisión. Cualquier disciplina que tú estudies a fondo, ingeniería, derecho, contaduría, cocina incluso, ajá, es muy compleja cuando ya te metes al fondo. Claro, claro. Bien complicado. Entonces, bueno, es que yo entiendo que esta casa es más bonita que aquella, pero ¿cómo se hace? ¿Qué materiales? ¿En qué? Bien complicado. Yo pienso que la economía, como todas las disciplinas, tiene su parte oscura, pero también tiene una parte muy clara. Y creo que Arturo la ha expresado con gran claridad. Claro. Mezclar gobierno e iniciativa privada. Que el gobierno impulse y que ponga a trabajar a la iniciativa privada. Cuando el gobierno quiere hacerlo todo y tenemos fracaso tras fracaso en economías, en sufrimiento, en desigualdad, ya lo vimos. Cuando solamente es el Estado, se quedan muchos a la saga. Y esa gente se vuelve resentida y se vuelve violenta y coge una pistola y se voy a matar, ya estoy hasta el gorro, pam, 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 pam. También es un fracaso. Tenemos que combinar. Y para eso, ¿cómo se expresa eso en fórmulas? ¿Cómo lo expreso en un algoritmo? No lo sé. No pero es a mí claro. es muy claro que eso me parece sencillísimo. Digo, suena muy simple. Pero digo, Claro. ya cuando los técnicos entran, bueno, ya eso es un trabajo muy para ellos. Y tú, por ejemplo, ¿qué haces en el área de la economía? ¿Cuál es tu especialidad? ¿En qué te centras? Yo estudié economía en el TEC y de hecho escogí la carrera porque yo crecí en las décadas de los 80 y 90 en las que tuvimos entre 5 y 6 recesiones en México, que creo que es un récord de América Latina o global. Entonces, yo me acuerdo cuando era joven, cuando era niño incluso, que cambiaba la comida en mi casa, que teníamos que vender un carro y comprar otro más barato. O sea, pasaban cosas en mi vida y no sabía de dónde venían o por qué mi mamá le gritaba a la tele, etc. Y de ahí me fui acercando a ese tema y después de estudiar economía, la carrera, me enfoqué en crecimiento económico y la gran pregunta que siempre he tenido es ¿por qué México se ha quedado atrás? México lleva 4 décadas básicamente estancado en un momento histórico en el que muchos países no solamente caminaron, corrieron hacia la convergencia económica. O sea, México se quedó en un nivel de ingreso por persona de $15,000, que es más o menos la media mundial, cuando países pasaron de 10 a 40, ¿no? Entonces, tendríamos $30,000 al año más todos nosotros si México hubiera hecho las cosas bien en las últimas 3 décadas. Ya que has pensado tanto tiempo en este tema, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿O qué seguimos haciendo mal? Bueno, a ver, hay 3 partes. La primera es que, y tú eres abogado, nos enfocamos mucho
en el tema de la ley y la Constitución y las reformas, y pensamos que por aprobar una ley, cambiar una ley, el desarrollo económico va a venir, las cosas van a suceder. Tenemos 136 artículos en la Constitución mexicana. 136 artículos, sí, señor. La última vez que leí el dato, llevamos más de 800 reformas en la Constitución. En los últimos 100 años ya teníamos más de 700, en los últimos Entonces, 100. Si reformar en la ley... 2017 teníamos más de 700, y ahorita ya debe haber más. Si reformar la ley fuera la restricción de nuestra economía, ya estaríamos creciendo. Estados Unidos, que tiene mucho más tiempo como nación, casi el doble, ha hecho menos de 30 reformas a su Constitución. De hecho, hay profesores que se dedican a cada uno de los amendments, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, creo que el tema es, primero, que no sabemos entender que hay una parte legal y una parte de comportamiento y del fine print de las leyes. Sí, ¿no? a ver, claro. Pero quizá me expresé mal. Sí. En efecto, ha habido como dicen los abogados, una diarrea legislativa. Sí. Pero aquí el tema es, ¿qué leyes no reformamos bien? Porque no es el número, no es que reforman muchas leyes, no. Es que ha faltado una ley que diga esto, o ha sobrado una ley que dice esto. O sea, esa es la gran pregunta. Por supuesto que la parte jurídica deja mucho que desear, sin duda. Hay un montón de estudios sobre la economía mexicana de profesores, de economistas mexicanos, de economistas globales, que concluyen que la falta de crecimiento en México es un misterio. ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos naturales, tenemos el bono demográfico, tenemos la cercanía a los Estados Unidos, tenemos más tratados de libre comercio con más países que casi cualquier otro país en el planeta, ¿no? Entonces, si tú lo ves de manera, tú mencionaste a North, si ves las instituciones como están escritas, se ven perfectas y la gente se quiebra la cabeza. No perfecta. Mira, por ejemplo, tenemos una figura que se llama el amparo. Sí. El amparo dice, no, es que es una cosa maravillosa, preciosa. No, el amparo es profundamente peligroso. Porque imagínate que de pronto toda la gente que sale en la televisión le van a poner 50% más de impuestos. Yo me amparo. Para mí esa ley es inconstitucional. Sí. Si ustedes no se amparan, para ustedes es constitucional y tienen que pagar el impuesto. O sea, personas en la misma situación. Si yo me amparo, puedo fumar marihuana. Si ustedes no se amparan, van a la cárcel. Porque no hay class action, ver, ojo, como en Estados Unidos. Pero fíjate cómo desde la Constitución se está garantizando la desigualdad. O sea, la Constitución mexicana, desde su texto básico, garantiza la desigualdad. Y por eso me iba a pasar de North a Acemoglu. Porque lo que dice Acemoglu es, aunque las instituciones se vean muy, muy buenas, y hicimos las reformas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos dijo que teníamos que hacer para crecer, la implementación de esas reformas y la realidad de cómo funcionan esas instituciones es muy distinta al espíritu de la ley. Entonces, por ahí es... Pero incluso siendo, perdón que insista Arturo, incluso ateniéndose al espíritu de la ley como el amparo, pues ahí te están garantizando la desigualdad. Desde el diseño. Pues. Entra un barco con cemento de otro país. Se para con amparos, no entra. Y el amparo permite que no entre. O sea, las leyes funcionan para garantizar que ciertas gentes tengan los mismos cotos. Eso es peligroso, ¿no? Sí. Y no tiene que ver con este factor humano mexicano, ¿verdad? Que sexenio con sexenio hace reparticiones, desestructura. O sea, la política detrás, esta corrupción que está arraigadísima en la política mexicana, no tiene que ver con ese crecimiento económico, porque en papel se ve muy bonito, igual que todas las reformas, pero en la realidad estamos enfrentándonos a un desvío de fondos brutal. O sea, la implementación no tiene nada que ver con el papel. Eso cómo lo estudia la economía, ese factor. Sí, y lamentablemente si seguimos esa lógica, si decimos, bueno, reformamos la ley, pero no es la reforma, sino la implementación de esa reforma. Creamos la institución, pero no es la institución, sino el contexto y las reglas. Muy, muy rápido terminas en este tema de la cultura. Y a mí no me gusta ser determinístico, o sea, yo no creo que hay una cultura anticrecimiento en México. Yo creo que hay prácticas de falta de competencia, prácticas que exacerban la desigualdad. Nada más para darles un dato, en México el 10% más rico en ingresos se lleva 47, 48% de los ingresos de todo el país.
año con año. Y los últimos 5, o sea, el 50% que gana menos ingresos, se reparten el 10%. Okay. Si hablamos de riqueza, el 10% más rico tiene el 80% de la riqueza. Y eso es, digo, en países desiguales, como Brasil, es más o menos normal, pero creo que muy pocos países tienen estos niveles de desigualdad. Estados Unidos, el 10% se lleva el 35% de los ingresos. Entonces, y te hago una pregunta, Arturo, que creo que puede ser muy interesante para todo nuestro auditorio, jóvenes que buscan ser líderes. Si en tus manos estuviera, ¿qué harías hoy para mejorar la situación de México? Más allá de hablar de justicia, de desarrollo, de equidad, no, políticas públicas concretas. Yo creo que estas misiones, crear una misión para, como te decía, la inclusión digital del 100%, crear una misión para las pymes, para mejorar su productividad, en donde más que una ley que se tenga que reformar o incentivos fiscales o un programa, sea realmente una alianza entre todos los sectores, que los académicos lo estudien, que los gobiernos lo incentiven y sean inversionistas de primer recurso, como les dije, que el sector privado busque las soluciones y que ganen dinero haciéndolo. Pero si no tenemos visión, si no sabemos hacia dónde queremos ir en nuestra economía, es muy difícil decir esta política va a funcionar. Y otra pregunta más, la última que hago yo, Gus, ya te estoy quitando el... No, yo nomás estoy aquí escuchando y aprendiendo, amigos, no se preocupen. No, aquí la pregunta es, de lo que sabes, ¿quién te parece el líder, puede ser presidente, puede ser gobernador, puede ser economista, mexicano que más ha hecho por la economía en el país, o uno de ellos? ¿Quién te gusta? ¿Quién dices, mira, esta persona como secretario de Hacienda, como presidente, hizo cosas muy valiosas? Yo creo que hay muchos economistas mexicanos que han hecho grandes aportaciones. Se me viene a la mente Santiago Levy. Lamentablemente creo que estuvo muy poco tiempo en el sector público mexicano y nunca lo pudieron convencer de regresar a México a tomar Hacienda. Creo que lo invitaron públicamente varios presidentes de diferentes colores. Pero hay una nueva generación. Raimundo Campos, un economista que está estudiando precisamente el problema de la movilidad social y de las desigualdades, y escribió un libro muy bueno que se llama Desigualdades, y muchos otros que creo que están, número uno, pensando en lo que Gerardo decías muy bien, con pragmatismo, que ha funcionado en el resto del mundo, en donde encontramos a México el día de hoy, ¿no? Claro. Pero también diciendo las cosas como son, porque hay muchos por ahí en la comentocracia que realmente no están entendiendo la profundidad de la crisis social que tenemos y que venimos cargando, ¿no? Y que minimizar tasas de 55% de pobreza o de precariedad, o pensar que México va muy bien porque llegamos a 40% clase media, como aquel libro de Luis de la Calle, Clase Mediero, pues eso no es ver ni siquiera al vecindario, ¿no? Pues estamos muy, muy lejos de, como les decía, el avance de Chile a países asiáticos, y cada vez siento que nos comparamos con países peores. Bueno, a ver, en 1994 México fue el primer país no desarrollado en ser invitado como miembro de la OSD, de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, que es el club de los países desarrollados. ¿Y por qué invitaron a México? Porque en ese momento, 1995, el mundo pensaba que México era el siguiente país desarrollado. Y de hecho, la portada de The Economist decía eso, y la ha dicho muchas veces. Entonces, somos el país del potencial enorme y del futuro que nunca llega, ¿no? No sé si hay líderes que nos han acercado, yo supongo que sí, pero no hemos avanzado muchísimo, ¿no? Es como si me dijeras cuál es el mejor técnico de la selección mexicana. Pues todos eran más o menos buenos, pero nadie nos pasó de la tercera. No hemos pasado el quinto partido. Es más o menos así, ¿no? Claro. Mejía Barón.
Se está acabando Oye, el tiempo. esta broma es bien profunda la que acabas de hacer ahorita. Sí, 100%. Bien profunda, parece broma, no es tan broma. No, y además esto que dijiste básicamente me deprimió. Muchas gracias. Así nos vamos, Pero, ¿no? no, pero Gus, te dije, estamos en el mejor momento económico de la historia. Exacto, hay que aprovecharlo. Sí, naciste no tienes idea de cómo hubiera sido tu vida hace 1000 años. Sí, no, creo que yo no hubiera sobrevivido de entrada, ¿no? Yo hubiera sido de esos que, mira, ya se murió de bebé. Pero ha sido de verdad muy interesante. Yo lo poco que sé de economía lo aprendí en la prepa y luego lo olvidé. Entonces, para mí esto fue verdaderamente una clase magistral. Espero que también para la audiencia. Se nos acaba el tiempo. Nos vamos con esa nota de optimismo en el corazón. Somos el país de las promesas que nunca se cumplen. Del potencial no alcanzado. Padrísimo. Váyanse a sus casas, sean muy felices. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerte muchísimo tu presencia, Arturo. Gracias por tomarte el tiempo con estar con nosotros. Gracias a ti por hacer las preguntas adecuadas. Hablar con Arturo es un privilegio y contigo también, pese a lo que dijiste al inicio del programa. Que ya saben que yo soy bien del chascarrillo. Esto es Mira Quién Manda. Nos vamos a poner a ver el liderazgo desde muchísimos ángulos. Gracias otra vez, Gerardo Laveaga. Gracias otra vez. Esta es tu casa cuando gustes. Y pues ya saben, pónganse a pensar en cómo solucionar este país. Ayúdennos a llegar al quinto partido. Ese era el punto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Esto es Mira Quién Manda, donde estamos hablando de liderazgos de todos los ángulos. Y nos encontramos a la próxima. Yo soy el maestro Gus Proal. Nos vemos a la próxima aquí en Mira Quién Manda. Hay que vernos. Bye.